Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? ¿Cuántos lo creen de verdad? Gloria a Dios, aleluya. En esta noche nos sentimos gozosos, nos sentimos honrados por Dios, que nos permite estar en su casa. Todo lugar donde voy siempre digo que es un privilegio y una honra estar en la casa de Dios, porque hay miles, hay cientos que desearían la oportunidad que Dios les regaló a usted, pero ya no la pueden tener. Pero el Señor lo bendijo a usted, gloria a Dios, y le permite todas sus habilidades físicas para estar en su casa. ¿Cuánto adoran a Dios? Venimos desde República Dominicana, la ciudad de Santo Domingo. Gloria a Dios, allí nos congregamos la iglesia Llama del Ministerio, nuestro pastor y apóstol Efraín Sabino Castro. Presidimos el ministerio exaltando a Jesús en las naciones, y estamos acá, gloria a Dios, somos parte del apoyo del ministerio de nuestro hermano Marcos Villazón, gloria a Dios, Coalición Internacional de Ministerios Unidos, amén, gloria a Jesús. Esta noche es una noche especial, me siento muy gozoso en el Señor. Tome su Biblia conmigo, póngase de pie por favor, y vamos a tener una lectura de la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, gloria a Jesús, capítulo 1, luego vamos a utilizar varios versos, gloria a Dios. Ezequiel capítulo 1, gloria a Jesús. Esta es una noche hermosa. Ezequiel capítulo 1, a la altura del verso 1, leemos la palabra en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Sus palabras dicen así: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Vamos a repetir de nuevo el verso 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Puede poner su Biblia en su asiento un momento, por favor, y cerrar sus ojos conmigo, levantar sus manos al Señor. Gloria a Dios, y acompañarme en esta oración. Espíritu Santo, te doy la gloria. Te doy las gracias por permitirme estar en este altar de honra y de bendición. Te pido, Espíritu Santo, que traigas la revelación de tu palabra profética, perfecta, la palabra que restaura, la palabra que es como martillo, que derriba la duda, que derriba la incredulidad, que derriba, Señor, toda oposición contraria, y que construye y establece los diseños eternos que tú has planeado, Señor, para nuestra vida. Control y dominio de mis labios, que no sean mis palabras, sino tu palabra. Creo que tu palabra es buena semilla, y que esta casa, Señor, y nosotros somos buena tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede, gloria a Dios, aleluya, darle la mano a su vecino que le quede cerca ahí y decirle: cielos abiertos. Gloria a Dios, dígale: cielos abiertos. Ahora la cuenta de 3, un poco dinámico, usted lo va a hacer conmigo. 1, 2 y 3. Diga: cielos abiertos. Gloria a Dios. Este es el tema que queremos utilizar para introducirnos en la palabra, donde acabamos de leer a la altura del capítulo 1 del libro de Ezequiel
encontramos la introducción en la historia bíblica de un profeta que Dios llama con un carácter distinto a todos los demás profetas. Está Elías, está Samuel. Samuel Dios lo seleccionó para traer claridad al pueblo de Israel en tiempos en el que el pueblo necesitaba orden divino, y Dios, aleluya, guiaba al pueblo por una palabra que salía, direccionaba del cielo. Dios levantó a Elías, confrontaba a los grandes reyes que habían en la tierra, que se habían apartado de los mandatos divinos de Dios. Elías oraba, y cuando clamaba a Dios, Dios respondía con fuego. Era conocido como el profeta de fuego. Pero entre tantos hombres de Dios con el ministerio profético, en los evangelios como Juan el Bautista, con una vestimenta distinta, con un llamado distinto, gloria a Dios. En el Antiguo Testamento encontramos a este hombre Ezequiel. ¿Quién es Ezequiel? ¿Quién es este hombre que Dios llama con un llamado de lo más extraño en la historia bíblica? Un hombre que en el ministerio profético, cuando Dios lo llamó, el Señor les revela los misterios de la creación del reino celestiales. Dios les revela los diseños, gloria a Dios, de cómo han sido conformados los seres celestiales divinos, cómo son, aleluya, gloria a Jesús, los ángeles. Dios les revela los querubines, los serafines, y toda esta cosmovisión y ciencia eterna oculta. Dios se le entrega a Ezequiel. Pero dice la palabra de Dios que estando, gloria a Dios, el pueblo de Israel cautivo en tierra de los caldeos junto al río Quebar, estando Ezequiel cautivo, dice la palabra de Dios que los cielos fueron abiertos y vino palabra de Jehová sobre él. Cuando yo leo este primer verso, me llama la atención varias cosas. ¿Cómo es posible que en medio de una cautividad, en medio de un proceso que el pueblo está pasando, en medio de tantas circunstancias que están siendo, aleluya, oprimiendo al pueblo de Israel, qué era lo que Ezequiel estaba viviendo? ¿Quién era él? ¿Dónde estaba? La palabra habla que estaba junto a los cautivos, es decir, que Ezequiel estaba en una circunstancia de cautividad también. Pero la palabra de Dios revela que los cielos se abrieron para él y que palabra de Dios vino sobre su vida. Y Dios empezó a activar el ministerio profético y empezó a traer claridad divina y eterna para edificación y para restauración de las cosas que Dios planeó originalmente para el pueblo. En muchas ocasiones en nuestra vida creemos y pensamos que la claridad espiritual, que el cielo se va a abrir y que la palabra de Dios vendrá para construir. Quizá es la mejor temporada de nuestra vida que estamos viviendo. En ocasiones, gloria a Dios, cuando las cosas van bien, creemos que es el momento específico, que es el mejor escenario para nosotros aprender de Dios, para nosotros emprender una visión. Pero ciertamente en toda la historia bíblica, todos los grandes hombres que Dios seleccionó, en medio de su peor crisis fue donde vieron la mano de Dios obrando en su vida. Fueron hombres que en medio de su peor crisis fue donde el plan de Dios entró en ejecución. Por eso encontramos a un hombre conocido como Abraham, que Dios le da una promesa. Dios lo saca de tierra de los caldeos, Dios lo saca de la casa de su padre. Y la promesa que Dios le entrega a Abraham, gloria a Dios, es manifiesta en Isaac. Pero el propio Dios que ha hablado, que le ha dicho a Abraham: te voy a bendecir, te voy a multiplicar, te voy a convertir en una gran nación, te voy a entregar una tierra de bendición y te voy a introducir allí. Haré que sea numerosa como la arena de la tierra, gloria a Dios. Este mismo Dios, toda esta promesa están representadas en Isaac. Pero este Dios le dice a Abraham un día: quiero que sacrifiques a Isaac para mí. Entonces parece incoherente cómo Dios nos llama, cómo Dios nos da promesa, cómo Dios establece pacto y en un momento determinado demanda que nosotros sacrifiquemos la propia promesa que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque Dios pone en demanda nuestra fe. Dios busca que nosotros entendamos que por encima de cualquier circunstancia Dios lo hará contigo como Él lo habló. Por eso dice la palabra de Dios que Abraham subió con Isaac al monte Moriah a ofrecerlo en holocausto, gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que Abraham fue en fe y dijo: iremos, subiremos, adoraremos y volveremos. Abraham estaba seguro que toda la promesa que Dios le había dado se iba a cumplir. Naturalmente parecía que si Isaac desaparecía, que si Isaac era ofrecido en holocausto a Dios, se iba a derrumbar toda la visión que Dios le entregó un día.
pero era el escenario correcto, era el lugar correcto, era la circunstancia correcta para Dios confirmar el pacto que le había entregado a Abraham, para Dios multiplicarlo, para Dios hacer de él una gran nación. Entonces, en medio de la cautividad, en medio de la opresión, en medio de los procesos difíciles, en medio de las grandes circunstancias que parecen que nos van a arropar, que van a destruir nuestra fe, es el mejor escenario para Dios mostrar su gloria. Por eso vemos, aleluya, a este hombre, que su ministerio profético para traer claridad al pueblo de Israel, para devolverle la esperanza a un pueblo que perdió la esperanza, gloria a Dios, que está cautivo en otra tierra, un pueblo que perdió, aleluya, prácticamente las promesas que Dios le entregó. Dios se les revela a Ezequiel nada más ni nada menos que en medio de la cautividad. Los cielos se abren para este hombre en medio de la cautividad. En medio de la peor opresión, Ezequiel empieza a experimentar las más grandes experiencias celestiales que un hombre en la tierra ha podido experimentar. Dios empieza a revelarle los grandes secretos que tiene. Dios empieza a traer, aleluya, claridad espiritual para el pueblo, para devolverle la esperanza. Y Dios empieza a formar el llamado de Ezequiel en medio de este proceso tan duro y tan fuerte. Por eso, gloria a Dios, me encanta en la historia bíblica que Ezequiel Dios lo hizo vivir varios procesos. Si leemos un poco en el capítulo 24, Ezequiel está en pleno ejercicio del ministerio, pero toda la vida del ministerio profético de Ezequiel fue distinta a los demás profetas, porque Ezequiel era un dramista en esencia de la palabra que Dios traía al pueblo. Siempre que Dios hablaba a Ezequiel para dar un mensaje al pueblo, Dios primero traía una ilustración personal a su vida. Dios lo hacía que él hiciera algo que llamara la atención, que el pueblo lo viera y le preguntara, gloria a Jesús. Y de ese acto en esencia de su propia vida, Dios traía un mensaje para el pueblo que iba a traer claridad, que iba a traer juicio, o que iba a traer corrección, o que iba a traer restauración o esperanza. Pero siempre el mensaje que Dios traía primero hacía que Ezequiel tuviera el carácter de vivirlo y dramatizar la palabra profética que antes Dios le iba a entregar al pueblo. El problema de este tiempo en la generación que vivimos es que tenemos muchos profetas, tenemos mucha gente que predica la palabra, que habla acerca de Dios, que habla acerca del reino. Hablaba con el pastor, compartía ahorita un poco y entrábamos en acuerdo en algo. Es que es fácil pararse en el altar aquí delante y decir muchas cosas, pero es una incoherencia la que vivimos en un alto porcentaje en este tiempo en el pueblo de Dios, de tanta gente que predica muchas cosas pero que vive otras. Y en la palabra de Dios, los hombres que Dios llamó fueron hombres que Dios seleccionó, que primero tuvieron que vivir en la atmósfera profética antes de profetizar. Por eso cuando leemos en el capítulo 24, verso 15, dice la palabra: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tu zapato en tus pies. Y ni comas pan de enlutado. Hablé al pueblo por la mañana, y en la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Es increíble como uno de los hombres con uno más de los llamados tremendos de la palabra. Usted escucha que la gente habla de Ezequiel, habla de sus profecías, pero casi nadie toca el punto de los procesos que tuvo que vivir. Porque una gran demanda del cielo que repose sobre un hombre para traer cambios demanda una gran responsabilidad, demanda un gran carácter, demanda, gloria a Jesús, aleluya, grandes procesos que son los que te van a formar para cargar la unción que Dios trae para traer restauración. Nada más ni nada menos en este capítulo encontramos que la palabra que Dios trae una palabra para el pueblo que lo va a confrontar, que lo va a golpear, que lo va a hacer volver de nuevo a la verdad. Pero antes de que esta palabra salga por los labios del profeta, Dios primero hace que el profeta tenga una de traer al pueblo. Es importante y tremendo que necesitamos entender que cuando hemos sido llamados por Dios, Dios te va a entrar en esos procesos que a veces no entiendes. Dios te va a entrar en esas circunstancias que no tienen pie ni cabeza,
que de la manera que nosotros por donde quiera que la calculamos no le encontramos sentido, pero qué bueno que Dios tiene un plan, tiene un propósito y tiene un sentido. Para todas las cosas que te están ocurriendo, Dios tiene una salida. Dios no está improvisando, Dios no está jugando, Dios tiene diseño, tiene un plan, tiene una idea eterna de bendición para ti, de que seas una luz de esperanza para alumbrar a aquellos que están en oscuridad. Por eso la claridad y el tiempo de bendición al pueblo llegó, porque Dios seleccionó a un hombre que capacitó para poder soportar los procesos que traerían al pueblo de vuelta y traería esperanza de vuelta. No sé de repente qué estás viviendo, cuál es la circunstancia que vive, cuál es la opresión que sientes, cuáles son las noticias que han llegado, en qué tierra, ilustrado de manera espiritual, te encuentras. Quizás te sientes en un lugar, gloria a Dios, extranjero, te sientes desubicado, te sientes que no estás en el momento exacto, en el lugar correcto, que no estás en el tiempo que se supone que tenías que estar viviendo para las promesas que Dios te dio. Era todo lo que estaba pasando en el pueblo. Actividad en tierra de los caldeos, en tierra de gente que no temía a Dios, de gente que era idólatra, que adoraba a los demonios, que adoraba al diablo. No se suponía que estuvieran allí, porque el pueblo tenía una promesa tremenda de parte de Dios. Pero en medio de esa cautividad fue el lugar y el escenario donde Dios los cielos lo abrió, ungió y seleccionó la vida de un hombre que traería esperanza a un pueblo que le había perdido. Por eso en el capítulo 37, antes de que lleguemos al capítulo 37, Ezequiel vivió muchos procesos, porque Dios no te podrá llevar a dimensiones más altas, a otros niveles de gloria, si primero no va forjando tu vida, va forjando tu carácter, va capacitándote para poder administrar la unción que Dios te quiere entregar. Por eso encontramos a David y encontramos en cada uno de los llamados divinos, de los hombres que Dios señaló. Usted encuentra al propio Cristo, al propio Jesús, que en el capítulo 3 de Mateo es ungido en Jordán, y dice que el Espíritu de Dios descendió sobre él como paloma. Pero en el capítulo 4 Jesús es llevado al desierto. No podemos pretender nosotros que seremos, aleluya, victoriosos sin antes ser formados por Dios, sin que antes Dios nos dé el carácter y la capacidad. Cada hombre que Dios escogió y señaló fueron hombres que cargaban promesa, cargaban una palabra de parte de Dios. Al igual que usted que está aquí en esta noche, yo sé que Dios en algún momento se les reveló, en algún momento Dios le habló, en algún momento, aleluya, Dios interrumpió, aleluya, el crono que usted estaba viviendo y entró su Cairo y le mostró los planes de Él para su vida. La palabra está llena de promesas para nosotros, pero lo que hace falta son personas que se atrevan a tener el carácter, la decisión y la fe de creer a las promesas de Dios para que se cumplan en su vida. Por eso los hombres que Dios escogió y señaló llegaron hasta el propósito que Dios lo llamó y lo marcó, porque fueron hombres y mujeres de decisión. Por eso un día Esther tenía que tomar una decisión. Mardoqueo la enfrentó y le dijo: para un momento como este, Dios te seleccionó. Para una temporada como esta, Dios te escogió. Y si tú no tomas una decisión, Dios va a traer aliento de otro lado, pero Dios algo va a hacer. Y usted necesita entender que lo peor que usted está viviendo, que quizá la circunstancia difícil que vives, que las malas noticias durante mucho tiempo que te han estado, aleluya, golpeando y visitando, son el escenario perfecto que Dios está armando para la gran bendición que te va a entregar. Nosotros no necesitamos entender cómo Dios trabaja, cómo Dios opera, porque queremos poder entender a Dios, pero las ideas de Dios son infinitas. Dice que sus pensamientos son más altos que nuestro pensamiento. Nuestra capacidad intelectual humana nunca podrá entender de qué manera trabaja Dios, cómo opera Dios. Casi siempre los llamados en la historia bíblica de los hombres que Dios llamó tuvieron circunstancias y momentos incoherentes
que no parecía, vivieron momentos que no se parecían en nada a la palabra y a la promesa que Dios le dio. Son esos momentos donde lo único que deseamos en ocasiones es hasta la muerte, donde no encontramos sentido, no encontramos propósito, no tenemos visión clara de qué temporada estamos viviendo, de por qué nos ocurren tantas cosas quizá negativas. Gloria a Dios. Usted necesita entender que en medio de la opresión y de la cautividad que está viviendo, Dios va a traer claridad. Los cielos se van a abrir. La palabra de Dios vendrá como martillo para derribar todas las tinieblas y para construir lo nuevo, la promesa y la idea eterna de Dios para su vida en bendición. Dios lo va a hacer en tu casa, Dios lo va a hacer en tu hogar, Dios lo va a hacer en tu matrimonio, Dios lo va a hacer en tu familia. Pero Dios está buscando a un hombre que tenga decisión, que no se queje por las circunstancias que está viviendo, sino que tome la asignación que Dios le entregó y que haga la voluntad divina para la cual Dios lo llamó. Por eso usted no encuentra Ezequiel, que aunque está en medio de la cautividad, aunque esté en medio de la peor circunstancia, cuando los cielos se abren y la palabra llega, se le queja a Dios. Ezequiel simplemente recibió la palabra que Dios le dio, empezó a moverse y empezó, gloria a Jesús, a entrar en la voluntad divina del Padre. Queremos ser ente de cambio, queremos ser luz de esperanza, queremos brillar, queremos que Dios por nuestras manos, aleluya, restaure y levante a otros. Pero antes de que todo eso ocurra por tu boca y ocurra por tus manos, primero tendrás que entrar en los procesos, primero tendrás que entrar en algunas pruebas, primero tendrás que experimentar algunos momentos amargos, tendrás quizás que llorar, porque es la única manera en la que nos podemos identificar. Por eso siempre Jesús, cuando fue a orar por un enfermo, cuando, aleluya, alguien se detuvo, dice la palabra que el Señor, la primera palabra que la Biblia revela es que Jesús tuvo compasión de ellos. Y por eso los milagros ocurrían, porque había una identidad del Maestro con cada persona que estaba atravesando una circunstancia. Cuando la Biblia habla de que sentía compasión, era de que Cristo estaba experimentando la experiencia amarga que esa persona estaba atravesando. Y para nosotros poder ser ente de cambio y luz de esperanza, primero tendremos que identificarnos con aquellos que están viviendo un momento de aflicción, que están pasando por la depresión, que están pasando por el menosprecio, por el desprecio, por la traición, por la tristeza, por tantas cosas que cancelan, aleluya, tantos proyectos, tantas visiones, por tantas cosas que cancelan, aleluya, tantos planes que Dios le ha entregado a grandes hombres y a grandes mujeres, pero que han dejado que la aflicción que están viviendo arrope el llamado, arrope su fe, destruya, gloria a Dios, la visión que Dios le entregó. Si estás sentado ahí, si Dios te trajo a este lugar, si Dios te llamó, Dios tiene un plan, y no importa lo que estés viviendo, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a multiplicar. El Dios de este libro es real, no es simplemente palabra. Lo hizo con Abraham, lo hizo con cada uno de aquellos que le creyeron. Tú no eres diferente, gloria a Dios, tienes el mismo componente, tienes la esencia, tienes el Espíritu de Dios, tienes, aleluya, la esencia de la fe. Es el motor que Dios busca para que los cambios lleguen a tu vida. Alguien tiene que entender que los cielos se van a abrir a su favor. De la misma manera que los cielos fueron abiertos para Ezequiel, de esa misma manera Dios lo va a abrir para ti. No importa que el cielo parezca que sea de bronce. Si portas el llamado de Dios, si te has rendido a su voluntad y estás dispuesto a creer, Dios lo va a hacer. Todos los hombres que Dios marcó, por eso en Hechos habla la palabra de Dios acerca de Pablo y Silas, que estaban cautivos. Dice que sus pies estaban en un cepo, estaban atados, encarcelados. Pablo fue uno de los hombres con uno de los llamados más tremendos y ministerios en la palabra. Pero ¿cuántos procesos pasó? Estuvo en la cárcel, fue oprimido por la enfermedad, por tantas cosas pasó. Pero en ninguna de estas circunstancias y en medio de ninguna de estas aflicciones
Dios nunca dejó a Pablo en vergüenza. Dios siempre se levantó a su favor. Dios siempre trajo respuesta divina. Siempre los cielos se abrieron a su favor. Es lo que va a ocurrir contigo. Es lo que va a ocurrir con tu casa, con tus hijos. Por encima de toda palabra negativa, por encima de todo lo que el diablo está diciendo, por encima de todo lo que están apostando en tu contra, de que no lo vas a lograr, de que vas a fracasar, Dios lo va a hacer a tu favor y los cielos se van a abrir. Dios está esperando que alguien crea que hay una respuesta que salió del cielo, que viene para abrir, gloria a Dios, aquella puerta que han estado cerradas. Esa respuesta que salió del cielo, que viene a romper las cadenas, que viene a pudrir los yugos. Pero Dios busca a alguien que esté expectante, que crea que algo va a ocurrir. Dios lo va a hacer contigo. Dios lo va a hacer contigo. Capítulo 37, dice la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Verso 10 y 12. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Es increíble. Es uno de los mensajes más terribles que tiene el ministerio profético de Ezequiel. Dios está hablando que hay un pueblo que pereció, que perdió la fe, que perdió la esperanza. Y la ilustración del pueblo que Dios le da al profeta está en un campo donde lo único que hay es un valle de huesos secos. Es un cementerio, es un lugar de sepultura, gloria a Dios. ¿Y qué representa este valle? ¿Qué representa este campo? Representa, gloria a Dios, aquellos hombres que un día tuvieron una visión. Representa aquel ejército que un día conquistó, que algún día tuvo la visión de conquistar tierras lejanas, de obtener grandes victorias, gloria a Dios. Pero por alguna situación que llegó, perecieron en el campo. Y solamente queda la evidencia de estos huesos secos que ilustran la desesperanza, que ilustran, aleluya, la duda, que ilustran la incredulidad, que ilustran el momento de proceso, el desierto, el momento de prueba, la soledad, el abandono, la traición de algunos, aleluya. Quizá estás viviendo en tu peor circunstancia, quizá vives en el momento del valle de los huesos secos, vives en este campo donde no hay vida, donde lo único que se ve es la desesperanza. Pero Dios llama a Ezequiel y le dice: quiero que vayas, quiero que te levantes, quiero que des la palabra, quiero que profetices sobre este valle de muerte, sobre este valle de sequedad, donde lo único que hay es negatividad y muerte. Yo voy a traer vida. Es necesario entender que Dios va a tomar tus labios y tu boca, y que el escenario en el que Dios te pondrá de repente no será el escenario más cómodo. En el escenario donde Dios te pondrá para convertirte en un profeta y para que los cambios lleguen, para que la esperanza le sea devuelta al pueblo, para que otros sean restaurados, para que aquellos que perdieron la fe, para que aquellos que viven en la desesperanza, en la incredulidad, para aquellos que están cautivos, que viven, aleluya, en mortandad espiritual, para que la vida pueda llegar a ellos, Dios te va a poner en un escenario donde lo que estás mirando te dice contrario a toda la palabra que Dios te habló. Parecía imposible, pero Dios le dice: Ezequiel, quiero que profetices sobre el valle. Ahora Ezequiel tiene el carácter
tiene la madurez, tiene la fe suficiente, tiene la experiencia para poder entrar en esta dimensión, para poder entrar en este escenario y hablar en medio donde está la muerte, en medio donde está la incredulidad, donde está la desesperanza, y declarar vida. Porque en el capítulo 24 Ezequiel se atrevió a creerle a Dios y se atrevió a transitar en medio de la muerte. Dios lo pasó por uno de los procesos más difíciles que hay. Ezequiel tuvo que sepultar a su esposa y Dios no le permitió enlutar, no le permitió llorarla a causa del llamado y del ministerio, porque Dios quería traer una palabra viva al pueblo que fuera ilustrada por su propia vida. Así que este hombre que transitó en una ocasión por el dolor, por la amargura, por conocer lo que era que Dios le quitara el deleite de sus ojos, por ver la muerte cara a cara, un día está en el escenario donde han muerto los sueños, un día está en el escenario donde ha muerto la esperanza, donde no hay fe, donde está el valle de un ejército, que ya no hay vida para ellos, y Dios le dice: quiero que profetices, quiero que le hables, porque haré que mi espíritu entre en ellos y volveré a levantar un ejército. Gloria a Dios. Dile que lo sacaré de los sepulcros y que lo llevaré de vuelta a la tierra que yo le prometí. Usted necesita entender que la circunstancia que está viviendo es una formación de Dios para llevarte al escenario del valle de los huesos secos, y que tengas la unción y la autoridad para hablar en medio de las tinieblas, para hablar en medio donde lo único que hay, aleluya, es falta de fe, es incredulidad, es, aleluya, un diagnóstico médico que dice que nada va a ocurrir, y que tú puedas cargar la unción y la cosmovisión de entender que Dios lo va a hacer. Dios le habla claramente a Ezequiel y le dice: mi espíritu vendrá y traeré vida sobre el valle de los huesos secos, sobre aquellos que perdieron la fe. Denle un aplauso a Jesús. Sobre aquellos que perdieron la esperanza, sobre aquellos que perdieron sus sueños, sobre aquellos que perecieron tantas cosas en su vida, que quizás se le murió el ministerio, que quizás sepultaron el don, sobre aquellos que le profetizaron, aleluya, profecía de muerte, de maldición, sobre aquellos que le dijeron no te levantarás, aquellos que viven en el valle de los huesos secos. Dios te ungió y te formó para que entres a esa atmósfera, a esa circunstancia, y seas ente de cambio, seas una luz de esperanza, seas aliento de vida sobre aquellos, aleluya, que tienen un diagnóstico del infierno que dice que no se levantarán. Ciertamente lo que estás viviendo está marcando un antes y un después. Dios te está transformando para que los cambios lleguen a aquellos lugares donde es necesario que la vida sea devuelta. Es importante entender en el capítulo 37, como dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios sopló de los cuatro vientos y la vida llegó. Porque el Espíritu de Dios solamente estaba activado a la palabra de fe, a la obediencia del profeta. El Espíritu de Dios vendrá para traer vida cuando salga la palabra por un hombre que ha sido procesado, que ha obedecido a Dios y que ha estado dispuesto a vivir en la voluntad de Dios. Hay ocasiones que el respaldo divino no llega porque somos muy rebeldes, porque no estamos dispuestos a pasar por los procesos que Dios nos ha entrado. Queremos que el respaldo divino llegue, pero si queremos, aleluya, ser ente de cambio, que el Espíritu de Dios sople vida en medio del valle de huesos secos, entonces tendremos que tomar decisiones que marcarán un antes y un después en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro ministerio. Dios te llamó para que multipliques. Dios te llamó para crecimiento. Dios te llamó para bendición. Dios te llamó para luz. Dios te llamó para que la vida llegue sobre aquellos que el diablo le ha puesto una etiqueta y le ha dicho que morirán. No estás aquí por accidente, por coincidencia. Dios te señaló con un plan, con un propósito, y tú eres ese Ezequiel que Dios marcó.
La palabra está en tu boca, la profecía está en tu boca, y el Espíritu de Dios vendrá para que los cambios para bendición lleguen al lugar donde Dios te ha plantado. No dejes que la circunstancia que vive arrope tu fe, detenga tu llamado, arrope la visión que Dios te entregó. Dios busca a alguien que en medio de la cautividad que está viviendo entienda que los cielos están abiertos para él, que los cielos cuentan la gloria de Dios para ti. Dios espera que en medio de la opresión, en medio del yugo, te levantes y profetices sobre el valle de los huesos secos. Póngase de pie en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan? Gloria a Jesús. Le voy a pedir que usted cierre sus ojos unos minutos ahí. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. El ministro me ayuda con una adoración. Gloria a Jesús. El Espíritu Santo está en esta casa. Gloria a Dios. Cierre sus ojos y levante sus manos al Señor. Espíritu Santo, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, está llena de tanto poder. Tu palabra está llena, Señor, de tanta verdad, está llena de autoridad, está llena, Señor, de cambios para bendición en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tu palabra, Señor, ha caído en buena tierra. Yo sé que tu palabra, Espíritu Santo, tú la has traído para bendecir, Señor, en esta noche. El Espíritu de Dios está aquí. Recibe fuerzas nuevas de parte de Dios. En mi desespero, recibe fuerzas nuevas de parte del cielo, porque no vas a morir en medio de la circunstancia difícil que estás atravesando. Dios no dejará que perezcas allí. Los cielos se van a abrir a tu favor. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, sobre tu pueblo en esta hora, por el poder de tu palabra. ¿Podría ponerse de pie, por favor? Yo declaro por el poder de tu palabra, Señor, levante sus manos al Señor. En el nombre de Jesús, cielos abiertos, Señor. Yo declaro cielos abiertos, Señor, en el nombre de Jesús. Los cielos se abren para ti. Los cielos se abren para ti, gloria a Jesús. No tengas temor ni sientas miedo, porque Dios hará que los cambios lleguen a tu casa. Recibe un abrazo del Padre en esta hora. Me siento sola. Fortalece a tu hija, Espíritu de Dios. Trae fuerzas nuevas, Señor, sobre ella en esta hora, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Padre, cobertura sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su casa, Señor, sobre todo lo que tú le has entregado. En el nombre de Jesús. Se acabó la sequía en tu vida. Declaro, Padre, bendición sobre este pueblo. Declaro bendición sobre este pueblo, Señor. Sobre tu casa. Dios está trayendo una frescura y hay ríos de agua viva abiertos para ti. Sobre tu salud. Que hay algunos de los que están aquí que se sentían secos, que se sentían cansados, que sentían, aleluya, como que Dios se apartó y se fue. Y has sentido tanta opresión, te has sentido hasta cautivo, pero Dios está a tu favor. Dios te ha estado pasando por los procesos, pero para bendición. El Señor está a tu favor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Dios, que fortalezca, Señor, a tus siervos.
Lebrasoto robosa. Oh, que toque, Señor, sus corazones en esta hora. Que fortalezca su espíritu en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Yo profetizo, Señor, por tu palabra. Que si alguno se encuentra en medio de aquel valle, No entiendo cómo donde el diablo mató sus sueños, a la cruz por mí. donde destruyeron su visión, donde perdieron la fe, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, No me des yo declaro la palabra, Dios, que tu espíritu sople sobre los cuatro vientos ahora. de tu sangre. Que tu espíritu venga sobre esta casa. Que tu espíritu venga de los cuatro vientos. Diste tu sangre. Escucho la brisa de Dios. Diste tu vida. Porque Dios ciertamente soplará sobre esta casa. Todo por mí. Y será una casa conocida como una fuente de vida y de esperanza. Oh, gracias, Señor. Lebra cotorobosa. Dice el Señor: apresuro el cumplimiento de mis promesas para esta casa. Pastor, levante sus manos, por favor. Lebro cotorobosa, lebra catalabasanda. Que estoy viendo un odre gigante, lebra sotorobosenda. Y veo un ángel, aleluya, a su lado con este odre en la mano. Dice el Señor: te he escogido y te he señalado como un ente de cambio para llevar esperanza donde aquellos que han perdido la visión, donde aquellos que el diablo le destruyó los sueños. Dice el Señor: te he entregado grandes proyectos y grandes planes, y apresuro mi palabra y traigo un tiempo y una temporada de cumplimiento en tu ministerio. Hay muchos que no han creído, hay muchos, aleluya, que han dudado y que han señalado que yo fui quien te llamé, porque has estado viviendo tiempos de proceso, tiempos de prueba, y yo soy el Jehová Dios quien te llamó y te señaló, y es el tiempo en el que los cielos lo voy a abrir para ti. Yo veo grandes conexiones que Dios le entrega, porque Dios hará multiplicar más. Dios mío, Dios hará multiplicar más, y muchos van a sorprenderse, porque Dios va a sorprender, aleluya, por tus manos. Aleluya, tanta gente que no cree que Dios lo hará, pero Dios te ungió y te señaló, aleluya, para que la esperanza llegue más allá de la frontera, a una tierra lejana.